En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos esta Eucaristía por Juan Carlos Menéndez, Hilda Borrego de Vázquez, Lucrecia Boyardi, Lupita Lenar, en acción de gracias por 25 años de matrimonio de María del Refugio González López y José Santos Ortiz Jiménez, por Gini Ortega y familia, Francisco Huerta Higa, Mauricio Rebollo, Geno Garza, Aurelia Arias, por todo el personal del Colegio Montessori, del MOSED y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, unida al Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído mucho hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo le he escogido como instrumento para que me den a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendré que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas.
afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Ante los distintos problemas, sobre todo cuando hay alguien que nos quiere hacer daño, en cualquier cosa, y esa es una persona que pueda tener o fuerza o poder o riqueza o tenga medios para lastimar. Muchas veces se cuela en nuestra vida el miedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resistir? ¿Qué va a pasar? Y casi siempre pongo toda mi esperanza o mi fortaleza en recursos. Conozco a fulano, tengo dinero, hago esto. Y eso es si alguien me quiere hacer daño, pero también con la enfermedad. Pongo toda mi fuerza en ese tipo de cosas. Los discípulos, cuando Saulo, antes de San Pablo, empezó a perseguir a los cristianos, ellos estaban llenos de miedo. Y ellos, me imagino, que estarían pidiendo a Dios que los protegiera, que les ayudara, y puede ser que hasta desearan la muerte de Saulo, para que se los quitara de encima. Que Dios vengara o hiciera algo contra Saulo, que le hiciera daño. No sé hasta qué punto ellos estuvieron pidiendo eso. Además, no podemos olvidar que Saulo ya había metido a la cárcel a familiares, amigos, conocidos, estaba persiguiendo a la iglesia. La muerte de Esteban él era directamente responsable. Y por lo tanto, cuando se enteran que va a ir a Damasco, ya no conforme con Jerusalén, sino va a otra comunidad a perseguir cristianos o primeros discípulos, entonces se llenan de miedo. ¿Qué va a pasar? Y se esconden. Y Dios, que tiene un plan, tenía un plan también para Saulo. No lo destruyó, no lo aniquiló, no lo mató, no le mandó una enfermedad, no, lo convirtió. A tal punto que nuestra iglesia, gran parte del crecimiento de ella se debe a Pablo. ¿Qué hubiera pasado si muchas veces mi oración va dirigida a que Dios le devuelva el mal a otra persona? Pues no sabemos
tampoco puedo afirmar lo contrario. Pero muchas veces perdemos de vista que Dios está con nosotros. Decía el Evangelio: el que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Y por lo tanto tengo a Dios. Y entonces, ¿por qué el miedo? ¿Por qué la angustia? ¿Por qué la desesperación? ¿Por qué la inquietud? ¿Por qué tanto temor? ¿Dónde está entonces si tengo a Dios y Dios todo lo puede? O sea, con mucha frecuencia perdemos de vista esto, que tengo a Dios. Y si Dios permite alguna serie de cosas que me cuestan, y lo permite, eso es un hecho, siempre será por un bien. Pero lo que no cabe en una persona que cree en Dios y que lo recibe es el miedo, es la angustia, es la desesperación. Porque entonces, ¿dónde está tu fe en Él? Tu confianza en Él. Jesús, una de las cosas que repite continuamente, y tal vez de la única cosa o de las pocas cosas que a Él le molestaban, era el miedo de los discípulos. Continuamente, en la barca, en la multiplicación, en muchos momentos decía: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué no confían? El domingo pasado decía: véanme, tóquenme, no se espanten, yo estoy con ustedes. Y es ahí donde nosotros tendríamos que ver eso. ¿Por qué el miedo? Porque de verdad creo yo que el miedo es producto de la falta de fe, que no acabo de confiar en Dios. Porque si confiáramos en Dios, nos abandonaríamos a donde Él nos va llevando. No digo que me va a resolver todo de acuerdo a mi gusto, no. Pero si permite algo, siempre será buscando un bien mayor. ¿O es que existe algún padre que no le importe que su hijo sufra? ¿O es que es indiferente ante el dolor, ante la preocupación, ante el sufrimiento de un hijo? No lo es. Y entonces, ¿por qué nosotros no acabamos de confiar en Dios? ¿Por qué no acabamos de creer en Él? Que la vida va a haber dificultades, siempre las va a haber. Pero en cada momento Dios me dará la fuerza, la fortaleza, la gracia, la ayuda, lo que voy necesitando. Y así como el Señor alimentó al pueblo judío todos los días, le daba el maná en el desierto, todos los días, durante 40 años, se dice pronto, todos los días, a la hora de comer, les mandaba el maná, les mandaba codornices, les mandaba el agua. O sea, ellos se podrían quejar de que era muy duro, que hacía mucho calor, que era difícil, hasta de las serpientes, pero de que Dios nunca los haya respondido, jamás. ¿Por qué entonces el miedo? ¿Por qué la inquietud? ¿Por qué esa, no sé, esa estar siempre nervioso y preocupado, ansioso? ¿De qué va a pasar? Si estoy en manos de Dios y sigo su voluntad y quiero hacer lo que Él quiere, Él sabrá lo que es. Cuando dice la narración de los hechos que Ananías estaba en oración, el Señor le dijo: ve a la casa recta, etcétera. Ahí hay un siervo que se llama Saulo. Y Ananías le decía: Señor, ese hombre ha hecho mucho daño, como si Dios no lo supiera. Yo me imagino que Ananías iría lleno de miedo, porque a ver si no me detiene, ¿y dónde está la fe? ¿Qué hubiera pasado si Ananías no le hace caso a Dios? No lo bautiza, no se convierte, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de confiar en Dios. No confiar en la inteligencia, en las sagaz, en el dinero, etcétera. Todas esas cosas también, y habrá que usarlas en los medios. Pero por encima de todo está Dios, y somos de Dios. Y si Dios permite algo, siempre será por un bien mayor. A veces no se entiende el Señor, es cierto, no lo entiendo, pero por encima de eso, Él va conmigo, Él me acompaña. Él vive en mí y yo vivo en Él. Y por lo tanto, como dice el Evangelio, tendrá vida eterna. Estaremos viviendo ya desde ahora la presencia de Dios. Y me da la sensación de que no la vivimos, la presencia de Dios. El cielo es estar con Dios, es vivir con Dios, es disfrutar la presencia de Dios. Y muchas veces, aunque lo reciba, no lo vivo. Me falta esa paz, esa confianza y esa esperanza. Se trata de redoblar, por lo tanto, nuestra confianza en el Señor. Poner todos los medios humanos que Dios ha puesto a nuestro alcance, sí. Y lo demás, el fruto final, se lo dejo a Él. Y que Él decida por dónde nos lleva, qué va a hacer. Todos los días el Señor va actuando. No hay un solo día en que no esté en su presencia. No hay una sola oración que no llegue al Señor. Pero Él tiene sus caminos y Él tiene su forma.
No es Dios el que tiene que hacer lo que yo quiero, soy yo el que tendrá que seguir la voluntad de Dios, sabiendo que es infinitamente mejor que la mía. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, pues por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que entres en mi casa. Cristo por mí, al Padre eterno.
Oración a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte e inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame con tu poderosa intercesión a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo adoptivo, de modo que al confiarme aquí en la tierra tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.